¿Qué tal, amigos? Gusto saludarlos a todos ustedes, un placer, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una charla con Paco Sandoval Ortega, que es cronista vitalicio de Tabasco, Zacatecas. Nos va a platicar sobre los inicios, cómo entra él a ser cronista, cómo nace la historia de Paco Sandoval. Vamos a, válgame la redundancia, de un personaje que tiene que cuidar la historia de Tabasco, que tiene que cuidar la historia de nuestra gente, de nuestras raíces, y que no sé dónde le cabe tantas fechas, tantas anécdotas, que el día de hoy nos va a platicar. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarte. Y dice por ahí, empecemos por el principio. ¿Cómo, me voy a acomodar mejor? Ahí disculpen. ¿Cómo nace la idea de crear o de ser cronista de Tabasco, Zacatecas, Paco? ¿Tenemos tiempo? O sí, tenemos bastante. 5 minutos, 10 minutos o unas 3 horas. Unas 3 horas. Hay algo y alguien que dice, sí, nunca le sueltes el micrófono a un cronista. Exactamente. Sí. Pero hoy te lo vamos a soltar. Bueno, mira, yo empiezo como cronista con una idea que pues surge a raíz de una avenida de Mauricio Magdaleno aquí a Tabasco. Allá por el 1982, yo platicaba mucho con Don Nacho López y él me dijo un día, me dijo, va a venir Mauricio Magdaleno aquí a Tabasco. ¿Lo conoces? No, no lo conozco, he escuchado hablar de él, pero no lo conozco. Bueno, pues ven, el viernes va a estar aquí. Y fui el viernes y estaba ahí Mauricio en el consultorio con Don Nacho, ahí están platicando. ¿Tú lo conociste personalmente? Yo lo conocí personalmente. Y me dice, mira, este muchacho, le dice Nacho a Mauricio, este muchacho le gusta mucho la historia. Y ya ha escrito, si él ahora que está en la escuela, ha escrito algunas cosas, no de historia, de noticias, pero le gusta mucho, me pregunta mucho. Y un día me trajo su monografía que hizo cuando estaba en la secundaria. Y pues muy interesante las monografías que ellos hicieron en la escuela. Y pues es un aficionado a la historia. Y don Mauricio estaba así recargado en el escritorio, con las manos, los codos así. Dijo, tú deberías de ser cronista. Y le digo, ¿y qué es cronista? No sabías. Yo no sabía que era un cronista. Yo le digo, cronistas de esos que hablan que narran los juegos de fútbol. Se rió Mauricio y dijo, no, los cronistas son personas que se dedican a recabar la información, la historia, datos históricos de su pueblo, a investigar orígenes de los pueblos, de ciudades, de lugares. Y dijo, ¿deberías de ser un cronista tú? Le digo, pues creo que sí, es bueno eso. No es mala idea. Dijo, no es bueno, eso es excelente. Si te debes de poner de acuerdo con el presidente, don Nacho, que te oriente, y puedes llegar a ser tú un cronista. ¿En ese tiempo quién estaba de presidente? En ese tiempo, el 82, estaba todavía don Miguel Escobedo. Don Miguel Escobedo. Yo nunca platiqué con ningún presidente, nunca. Tuvieron que pasar 2 años para... Yo le comenté un día al profesor Jaime Limón, le dije, oye, pues ya terminó la campaña, ya eres presidente. Ah, porque tú le ayudaste a... Yo le ayudé en la campaña a Limón. Jaime, sí. Y le dije, pues yo quiero ser cronista de Tabasco, invítame. Y bueno, pues ya estás invitado. Déjale, propongo al ayuntamiento. Ok, aquí para ser cronista hay un proceso. O sea, yo quiero ser cronista, bueno, en aquellos tiempos probablemente era más fácil. Entre paréntesis, lo voy a mencionar. Tú pedías ser cronista y luego se iba a cabildo, se tomaba en consideración, hacían un estudio de la persona, qué se podía hacer, qué tenía, qué es lo que hacía, cómo era en el pueblo. Y ahora pudiera ser más fácil. Hoy tienes que tener algún título, me parece. Ahora ya tiene, ya el que sea cronista, que quiera ser cronista, debe tener una carrera en historia. Historia, ok, sí. Entonces vamos a regresar. Y le hablabas con Limón y le dices
que te invitara. En ese tiempo los requisitos todavía no eran para cronista. Ya había una asociación de cronistas, la Roberto Ramos Dávila, ¿sí? Pero pues yo aquí en Tabasco nada más tenía que pasar la propuesta por el Cabildo y si aceptaban lo que decía el presidente, pues era cronista. Y en el mes de octubre de 1992, Jaime me propuso ante Cabildo para que fuera cronista y me aceptaron por unanimidad y desde entonces soy cronista de Tabasco. ¿Desde el 82? Desde el 92. 92. Pasaron 10 años de cuando me dijo Mauricio Magdaleno que yo pudiera ser cronista. ¿Qué pasó sobre tu cabeza en ese tiempo que decías, a lo mejor va a ser un compromiso muy fuerte, no lo voy a hacer, o traías ese gusanito un día y un día? No, yo ya tenía tiempo cuando yo le propuse a Jaime. Yo me empecé a empapar sobre las crónicas y conocí al grupo de cronistas que dirigía el profesor Roberto Ramos Dávila. Eran 6, 7, 8, 10 a lo máximo cronistas que había. En todo el estado. En todo el estado. Y pues bueno, yo comencé así y cuando yo le dije eso al profesor Jaime Limón, que me aceptaron, pues yo ya empecé a recabar información, a hacer algunas investigaciones, a hacer mis anotaciones sobre cosas importantes que pasaban en la vida de Tabasco, ¿sí? De algún evento, que este día vino el gobernador, que este día el presidente inauguró tal obra, que hoy fue el primer informe, el segundo informe del presidente municipal, y así comencé yo a recabar información. Paco, pero tú tienes la capacidad de hablar por decir, vamos, de la primer capilla de Tabasco, o donde trataron de construir la iglesia, o X, pero tiene la capacidad de recordar las fechas. Pues, bueno, algunas personas tenemos capacidades para una cosa, otros para otra. Para otra. Sí, estamos plagados de errores, pero tenemos algunos aciertos en nuestra vida. Así es. Y a mí me gusta, me sale muy natural el recordar fechas, ¿sí? Paco, ¿y tu primer programa que presentas al ayuntamiento como cronista tardó mucho en llevárselo al profe Jaime Limón? ¿O? No, yo presenté, si no mal recuerdo, como en febrero del 93, que ahí debe estar en esa acta de Cabildo, que presenté un programa hasta yo le puedo decir que era un programa escueto. Sí, bueno, para lo que ahorita pobre, sabes. Porque se comenzaba a trabajar, pero yo lo que sí les proponía, desde aquel entonces yo les proponía de que hiciéramos una galería de expresidentes municipales de Tabasco. Les propuse eso, les propuse que hiciéramos un calendario con datos históricos de los 365 días del año, de diferentes fechas, qué pasó en el año 1800 tantos. Como las efemérides. Como efemérides. Hey. De efemérides llenar el calendario. Propuse también en ese entonces hacer la monografía de Tabasco. Eran 4 o 5 puntos a lo mucho. Y claro, sobre todo, llevar a cabo la crónica del acontecer diario de la administración, que este día vino tal director o algún encargado de gobierno del estado y se llegó al acuerdo de llevar a cabo una obra, X cosa, sí. Y se iban a todo eso. No hubo tanto apoyo para el proyecto, nada más, pero yo empecé a trabajar en eso. Dije, bueno, pues me dijeron que me iban a invitar para hacer otra reunión y decirme qué es lo que les interesaba más. No me invitaron y no lo hago tan cansada, pero yo cada 3 años o 2 veces al año he ido en 32 años a la presidencia a presentar el mismo proyecto que... 32 años presentando el mismo proyecto, sí. Y no ha habido respuesta. No ha habido, pero yo he trabajado, digo, bueno, a ver, ahora voy a presentar este proyecto.
voy a solicitarles que hagamos la galería de experiencias municipales. Nunca se aceptó, pero ahí está la galería. Sí, cuando estaba el profe Saúl la mandó a hacer. Cuando estaba el profe Saúl, que por cierto me jugaron chueco. Ahorita vamos a tocar ese tema porque es muy importante para toda la gente que nos está viendo. Los cronistas, en este caso es vitalicio y es, en el caso tuyo tú eres vitalicio y luego es honorario, honorífico, por decirlo de esta manera, no cobran. Pero no está por demás un apoyo porque tú sales a conferencias de otros municipios, sales a reuniones con otros municipios y pues esos gastos tú los cubres. Ahora, es importante no apagar la historia de Tabasco. Hoy ni en las escuelas, Paco, hoy tenemos un chorro que platicar, ni en las escuelas se habla de la historia de Tabasco, que tú ya fuiste, te ofreciste para ser maestro de historia o dar clases de historia y todo el mundo te dice que sí, pero no te dice cuándo. Entonces, aquí es importante que quienes lleguen a la presidencia, los regidores, directores y todo el pueblo en general, ya sea a ti o a otro cronista, que les brinden la oportunidad de seguir trabajando porque es la historia de nosotros, es lo que tenemos que contar. Sí, mira, antes no había, te estoy hablando de unos 15 o 18 años para acá, la ley orgánica ya es muy clara. Y antes sí el puesto de cronista era honorario. Pero aquí, más que hablar que si es honorario, hace falta voluntad de los presidentes. Ven que uno anda en friega para arriba y para abajo, investigando y te encuentras al presidente y le dices, fíjate, yo me acuerdo que cuando hicieron la presidencia pasó esto, así. Trajeron para el techo, trajeron madera del plateado, trajeron de aquí y de allá, aquí hicieron los ladrillos, aquí picaron la cantera y... Oye, ¿qué pasó cuando vamos a echarse una che por ahí? Sí. Te mandan al gorro. Y lo mandan a uno. Sí, no les interesa. No les interesa la historia. Y es cuestión de voluntad. Por mala suerte, para mí no ha habido voluntad nunca de los presidentes en ayudarme, yo les ando rogando, apóyame para publicar un libro, apóyame para hacer la monografía, apóyame para una reseña, apóyame con un valecito, porque vamos a ir hasta Mazapí, la Concha del Oro, a una reunión de cronistas. No, la presidencia está bien quebrada, no hay dinero para eso, no hay dinero. Y yo nada más te pongo de ejemplo, hace algún tiempecito a un historiador de Tabasco le regalaron como 60,000 pesos, ¿sí? para dictar una conferencia o plática sobre un lugar emblemático de aquí de Tabasco. Le apoyaron con más de 60,000 pesos. Uh-huh. Y lo que dijo el historiador, ese tema, la cronista de Villa Hidalgo, Zacatecas, lo propuso en un foro de historia que yo organicé y a Tabasco no le costó un centavo. Y ese mismo tema, sí, diciendo lo que costó este edificio, cuándo se hizo, quién luchó por él, pero pues como dicen, no a todo el mundo nos queda el puro. Okay. Hay gente que saca dinero fácilmente de las presidencias y otros que batallamos para sacar un centavo. Aquí hay que tocar un punto muy importante, Paco, porque tú como cronista tienes un récord nacional. Lo mencionó Manuel González, que es en su momento era el presidente de, no sé si todavía, de los cronistas del estado de Zacatecas, en donde ese récord nacional no ha sido superado por nadie en todo el país, donde tienes 5 foros de historia en el mismo municipio continuos. Sí, año tras año. Año tras año. Uh-huh. Y esto es importante porque en todo el país, de todos los cronistas, nomás estás tú. Uh-huh. Y se debe de hacer un reconocimiento importante, se debe de dar a conocer, deben de saber toda la gente que tu trabajo te ha costado, porque juntar un foro o 2 foros en el mismo pueblo es difícil. Ahora hacerlo 5 veces. Aunque déjate claro, sí, ese récord
es récord de un cronista, porque hay foros en lugares, por ejemplo en Texcoco, hacen foros cada año, pero los hace una asociación de cronistas. Asociación. Sí, y mi trabajo es como cronista, nada más. Yo como cronista he hecho esos foros. ¿Y no hay nadie más? No hay nadie más. No. Te digo, nada más son asociaciones los que hacen foros, pero pues ahí es un grupo que entre todos se reparte la tarea, se reparten todo para hacerlo, y además los foros esos tienen un costo.